os quiero dar ahora de este libro que tengo aquí en la mesa. Se llama A grandes males, grandes remedios. Está editado por Editorial 1 y escrito por Rubén Fernández, profesor en la Universidad de Almería en el Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Y además tengo la suerte de que está hoy con nosotros aquí en el plató. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, además un libro que va por la segunda edición. Va por la segunda edición. La verdad estoy contento por la aceptación que está teniendo y bueno, espero seguir así. Bueno, eso es que hay interés, ¿no?, por el contenido, por el tema, ¿no? Sí, hoy en día en esta sociedad en la que vivimos, como yo llamo la sociedad de las prisas, sí, donde todo de alguna manera tiene que suceder rápido, pronto y ya, pues eso genera un aumento importante en el número de factores estresantes o estrés crónico. Y bueno, pues es un libro que por suerte se está leyendo bastante bien. Qué bien. Este libro y bueno, las temáticas o otros libros relacionados con esta temática. ¿Y por qué el título? Sí, la primera parte del libro, A grandes males, grandes remedios, como te comento, intento dar cuenta que en esta sociedad en la que todo tiene que ir tan rápido, se está generando mucho estrés crónico y además eso va acompañado de un aumento importante en el número de pensamientos repetitivos e incluso obsesivos. Ajá. Que pueden incluso, por decirlo así literalmente, llevarnos a un estado de locura. Por lo tanto, considero que es bueno desarrollar grandes remedios o toda una serie de procedimientos prácticos que nos puedan ayudar a compensar un poco a esta sociedad de las prisas. Y la segunda parte del título del libro, Borrón y mente nueva, sí, también creo importante que todos en algún momento nos paremos, nos relajemos un poco y, por decirlo así, nos calmemos. ¿Para qué? Para darnos cuenta de qué pensamientos dentro de nuestro disco duro cerebral son tóxicos para nosotros y cambiarlos por otros más positivos, funcionales y nuevos. Entonces, resetear un poquito, ¿no? Resetear, sí. Ese es el motivo del título. Oye, y el libro está dividido en varias partes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo he dividido en dos partes diferenciadas, pero a la vez conectadas. Es decir, la primera parte del libro intento explicar qué son los estados internos y cómo se construyen en nuestro cerebro. Y la segunda parte, a la que le he dedicado más tiempo, por ser más práctica, como digo, está conectado a la primera parte. Explico cómo gestionar esos estados internos y desarrollar toda una serie de procedimientos y técnicas para que las personas que lo lean puedan poco a poco ir sintiéndose más tranquilos y más calmados. Esa es la idea. ¿Qué son los estados internos? Perdóname. Sí, bueno, esto que ahora voy a comentar no es de ahora, es decir, hace ya miles de años que se intuía que... Alguien ya pensó en esto, ¿no? Sí, unos cuantos sabios, Buda, por ejemplo, uno de ellos, que los estados, que la mala gestión de las emociones estaban relacionadas con nuestro estado de salud. Hoy en día, por suerte, la ciencia lo confirma y lo corrobora. Para que el televidente me pueda entender de forma rápida, los estados internos son todo ese conjunto de pensamientos, sensaciones que experimentamos en nuestro cuerpo: frío, calor, dolor, sí, hormigueo, y emociones que tenemos a lo largo del día, a lo largo de las semanas, años, décadas, realmente a lo largo de nuestra vida. Pero es importante tener en cuenta una cosa, porque estos estados, sin darnos cuenta, determinan nuestras acciones y nuestros comportamientos. Entonces, es importante que haya una buena gestión, porque si esos pensamientos son disfuncionales y obsesivos, pues nos pueden llevar a estados de salud desfavorables. Todos esos estados lo que generan son patrones mentales. Entonces, si me permites, sí, me gustaría poner un ejemplo. Venga, para clarificar. Venga, sí. Si una persona normalmente tiene pensamientos relacionados con su valía, que no vale, que no merece ser una persona querida, que merece que le pasen cosas malas, eso probablemente puede estar asociado a sensaciones como taquicardias, presión en el pecho, hormigueos,
es una suposición, no tiene por qué Claro. ser así, pero a veces sucede. Y también con emociones como tristeza, frustración o incluso rabia. Ujú. Entonces, es importante tener en cuenta que los patrones mentales están asociados siempre a una acción. Ajá. Estos estados, a su vez, como digo, pueden generar un patrón mental en el cual esta persona, por ejemplo, está en su lugar de trabajo, un compañero le increpa, se enfada con él y la consecuencia puede ser, a lo mejor, guardar silencio, callarse y no hacerse respetar. Esa es la relación, como digo, entre los estados internos y los patrones mentales. Y ya para terminar con esta pregunta, que también creo que es importante que el televidente lo sepa, Sí. ya sea mis patrones mentales, los tuyos o los de cualquier otra persona, tienen una función clara y definida. Es decir, intentamos con ellos conseguir el mayor beneficio posible, acercarnos a lo que nos gusta, a lo que nos sienta bien, para evitar el rechazo. Pero eso es un problema porque a lo largo del día no paramos de pensar en ningún momento. Siempre tenemos algo en el pensamiento, ¿no? Sí. Con lo cual, pues siempre estamos en ebullición. Efectivamente. De hecho, el otro día leía que podemos llegar a tener hasta 50.000 pensamientos Madre mía. diarios. Muchas veces de la mayor parte de ellos no son conscientes. No somos conscientes, claro. Pero lo que te comentaba es que determinan nuestras acciones y nuestras conductas. ¿Y por qué no podemos tener un rato en blanco? ¿Por qué no tenemos que estar siempre Sí. dándole vueltas a la cabeza? Sí, me lo han hecho, esta pregunta me la han hecho más de una vez. Nos iría mejor, ¿no? La verdad es que ahora te explicaré, a veces es contraproducente pensar demasiado. Cuando no estamos prestando atención a algo de fuera, lo que ocurre es que prestamos atención a algo de dentro, que es Y ya la liamos. y ya la liamos, que es a nuestros pensamientos sobre todo. Y lo que sucede, explicado un poco técnicamente, es que en nuestro cerebro se activa una red de neuronas, el nombre técnico es red neural por defecto, Ajá. que lo que hace es que, y todo el mundo ahora mismo que me escucha lo entenderá, es estar constantemente pensando en cosas del pasado o prediciendo cosas que van a ocurrir en el futuro. De hecho, muchas veces el pasado es el mejor predictor del futuro. Sí, sí. Cuando esto sucede, en principio es positivo, siempre y cuando la activación de esta red esté controlada. Sí, yo qué sé, por ejemplo, hace 4 días he estado con mi pareja cenando en un restaurante, todo ha ido bien, no nos hemos estresado. Ajá. Y entonces esta red lo que de alguna manera graba es que en un futuro probablemente vuelva a ese sitio. Claro. O sea, como placentero, ¿no? Efectivamente. Pero aquí viene el problema, siempre hay un problema, que es cuando esta red se hiperactiva. Entonces lo que ocurre es que se produce un proceso que se llama rumiación mental. Rumiación mental. Algo así para que el televidente me entienda. No puedo parar de pensar. No me lo puedo quitar de la cabeza. Y me voy a volver loco. Es decir, lo mismo, que es lo que comento de rumiación mental. Ajá. Vale, ¿qué sucede en este caso? Que el número de pensamientos, como decía hace un momento, pensamientos obsesivos, aumenta de manera exponencial, nos vuelve literalmente locos. Se crea una bola ahí que no se crea un imposible. bucle, eso altera además nuestro sistema nervioso y lo que genera como consecuencia pues son estados de ansiedad, estados de hiperactivación, irritabilidad, etcétera, etcétera. De hecho, la ciencia ha demostrado que la hiperactividad de esta, o el excesivo funcionamiento de esta red está asociado a patologías, enfermedades como pueden ser la depresión, como puede ser la ansiedad, como puede ser el Alzheimer, incluso el autismo. Qué barbaridad. ¿En este libro aportas técnicas para gestionar las emociones? Sí, aporto técnicas, procedimientos, técnicas prácticas para gestionar las emociones. Al fin y al cabo ese ha sido el objetivo fundamental de este libro, que esto le sirva al mayor número de personas posibles para favorecer estados de tranquilidad y relajación, que ya esta sociedad de las prisas nos induce a lo contrario. Y dedico también una parte importante del libro a explicar lo que denomino el protocolo de tres pasos, que tiene 3 palabras mágicas. A ver. Aceptación, observación y rendición.
Y me gustaría explicar con un ejemplo práctico para que se entienda mejor. El estado de ira. ¿Sí? En un primer lugar, debemos tomar conciencia de los estados internos, recordamos que son pensamientos, sensaciones y emociones que nos genera cuando experimentamos ira. No debemos generar expectativas y de alguna forma es bueno mantener una distancia con respecto a ellos. Puede ser el ejemplo de imaginarse que uno está sentado en la butaca de un cine y entonces en la pantalla se proyectan todos esos estados. Entonces tú estás tranquilo ahí en tu butaca y la pantalla de cine está fuera de ti o a distancia de ti. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte, como su nombre indica, consiste en aceptar esos estados tal y como son. Y es o sea, que lo que estás viendo en la pantalla eres tú, es tuyo. Efectivamente, mantienes una distancia con respecto a ellos y la segunda palabra mágica, los aceptas tal y como son. Y también muy importante, es fundamental no intentar controlarlos, porque la ciencia demuestra que cuando intentas controlar tus pensamientos ocurre un efecto paradójico, es decir, tienes más. Así que es importante. Es una estrategia práctica, pero bueno, luego es verdad que no es tan sencillo, requiere tiempo y paciencia para llevarlo a cabo. Y ya finalmente, cada vez que se presenta el estado de ira, aprendes a no reaccionar desde la ira, por ejemplo, enfadándote, criticando a la otra persona, echándole la culpa de lo sucedido, pues ya estás practicando el estado de rendición. Bueno, lo mejor es que acudamos a la librería a buscar tu libro, porque todo eso está aquí dentro. Y bueno, una lectura pues nos puede venir muy bien para aprender a dominar las emociones, los sentimientos y demás. A grandes males, grandes remedios, Borrón y mente nueva, del doctor Rubén Fernández García, segunda edición. Yo correría, o me espero para la tercera, porque hay que estar a punto de salir también. Y esto va a buen ritmo. Rubén, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.